Hoy, en Te Digo Cómo Se Hace, te vamos a enseñar a hacer una original montaña rusa para canicas, con loops, curvas cerradas y todos los efectos de una montaña rusa de verdad. Y por supuesto, con un elevador automático que carga tus canicas y las vuelve a lanzar. Un divertido juguete hecho con materiales reciclados. Aprende a construir la montaña rusa de Te Digo Cómo Se Hace. Te digo cómo se hace. Para hacer nuestra montaña rusa necesitas los siguientes materiales y herramientas: cartón, papel de periódico, alambre, cinta adhesiva, banditas elásticas, palillos redondos, un motor pequeño, silicona termofusible, pegamento de barra, adhesivo instantáneo, un lápiz, un cúter o cuchilla, una regla, un tubo de cartón pequeño, alicates de corte, un compás y malla de alambre cuadrada. La malla se usa en jardinería y para hacer jaulas. Y también se puede encontrar en tiendas de bricolaje. Puede ser forrada de plástico como la nuestra o no, es indiferente. Lo que sí es importante es que las uniones entre los alambres sean como estas. Unos alambres pasan por encima de otros y la unión está soldada. Los huecos de la malla deben ser un poco más pequeños que una canica. Esta malla nos va a servir para fabricar los raíles de nuestra montaña rusa. Para eso la tenemos que cortar en tiras largas de 2 huecos de ancho. Nuestra malla tiene 50 centímetros de ancho, así que los raíles serán de 50 centímetros de largo. Este será uno de los raíles y para darle la forma que necesita, primero tenemos que quitar todas las puntas que sobresalen de los cuadraditos. Hasta que quede así. Por una cara de la malla, los alambres van soldados a lo ancho. Y por la otra cara a lo largo. Por estos se deslizarán las canicas. Así que doblamos los raíles en forma de V dejando estos alambres por dentro. Tendremos una vía lisa por la que las canicas se pueden mover perfectamente. Para que doblar los raíles sea más fácil, podéis usar una superficie en ángulo recto para apoyar la malla y darle forma. Luego, con los dedos se cierra un poco la V para que la canica solo toque en los laterales. Si el raíl está demasiado abierto, la canica no se moverá. Necesitamos 9 tramos de 50 centímetros y todos tienen que pasar el test de calidad. Para la base de nuestra atracción usaremos 3 planchas de cartón de 70 por 50 centímetros. Las pegamos una encima de otra para crear una superficie gruesa y resistente. Para sujetar los raíles haremos unos mástiles de papel de periódico muy sencillos pero resistentes. Para hacerlo solo tenemos que enrollar una hoja de papel de periódico en diagonal, empezando por una punta. El truco es apretar muy bien el papel. Cuanto más apretado sea el canuto, mucho mejor. Para terminarlo, le ponemos un trocito de cinta adhesiva. El primer mástil debe tener 60 centímetros de alto y ser muy resistente.
Lo plantamos en la base de cartón a 4 centímetros de una de las esquinas, agujereando el cartón con la punta de un lápiz hasta que puedas introducir el extremo del mástil. Para reforzar el extremo del mástil lo rellenamos con palillos redondos, ya que las puntas de los canutos son las partes más frágiles. Para sellar el extremo le ponemos silicona termofusible. Ponemos también silicona en el hueco del cartón. Y fijamos el mástil en su lugar. El primer raíl que formaremos será un tirabuzón en ángulo recto. A la malla se le puede dar un poco de inclinación. Pero para poder formar una curva debemos cortar uno de los alambres laterales. Empezamos a cortar desde el centro hacia los extremos, quitando trocitos de medio centímetro de uno de los alambres, como veis en el vídeo. Así podemos dar forma curvada al raíl. Vamos cortando y doblando hasta que consigamos esta forma. En los extremos deben quedar 5 o 6 cuadraditos sin cortar. Estos extremos los doblamos un poco para poner el raíl en horizontal, ya que al entrar la canica en el tirabuzón el raíl se inclina. Para enderezar el raíl sujetamos el extremo como se ve en el vídeo y lo giramos ligeramente, para que quede con esta forma. En el extremo que sale de nuestro tirabuzón doblamos un poco el raíl hacia abajo para crear una caída. Teniendo cuidado de que el ancho del raíl sea el adecuado. Cada vez que hagamos un tramo de vía tenemos que comprobar que funciona perfectamente. El siguiente tramo será un doble loop. Y para hacerlo debemos cortar el alambre de la parte de abajo de la V. Empezamos a cortar a partir del sexto cuadrito. Esta vez solo tenemos que cortar, no quitar pedazos de alambre. Cortamos unos 15 cuadraditos. Y le damos forma curvada hasta formar un giro completo. Comprobamos que funciona y empezamos con el segundo, dejando 2 cuadritos entre ellos sin cortar. Cortamos hasta que queden 4 o 5 cuadritos y damos forma al segundo loop. Las curvas tienen que ser muy suaves para que las canicas no se bloqueen. Al extremo del primer loop le cortamos los 3 primeros cuadritos. Para hacer un poco de curva hacia arriba. Vamos a poner las 2 piezas que hemos hecho. La primera, el tirabuzón. Lo fijamos al mástil así, sujetando con alambre los 2 niveles del raíl a unos 5 centímetros del extremo del mástil. El extremo del mástil lo rellenamos con palillos para que no se doble al apretar los alambres. Fijamos el tirabuzón como veis en el vídeo, orientándolo para que quede completamente dentro del cartón. Ponemos los alambres en la parte media del raíl para que no golpeen a las canicas cuando pasen. Luego aseguramos con silicona termofusible para que no se mueva del sitio. Si la canica no se desliza bien, es solo cuestión de hacer unos pequeños retoques.
Que los raíles tengan la inclinación necesaria y que las curvas sean suaves es muy importante, y unas pequeñas correcciones pueden marcar la diferencia. Para que la canica coja velocidad y haga el doble loop, debemos poner una buena bajada entre estas dos piezas. Un raíl entero sin doblar que uniremos directamente a la salida del tirabuzón. Unir raíles es muy sencillo. Solo tenemos que cortar el extremo del raíl que termina, dejando las puntas de los alambres como se ve en el vídeo. Luego colocamos el raíl que empieza debajo del otro. Y doblamos las puntas del que termina hacia abajo y hacia atrás, para que enganchen al nuevo raíl. Solo tenemos que alinearlos muy bien para que la canica no tropiece en la unión de las vías. Al otro extremo de la bajada le uniremos el doble loop igual que hicimos antes. La vía que termina encima de la que empieza. Cortamos el extremo y unimos las dos piezas. Aquí lo podéis ver un poco más de cerca. Es muy sencillo. El doble loop lo sujetaremos primero con un mástil a unos 25 centímetros de altura. La base del mástil la ponemos a unos 10 centímetros del borde del cartón. Y marcamos su posición para poder plantarlo, como hicimos con el primero. Sujetamos el loop de esta manera, con alambre y silicona. Y cortamos el resto del mástil, que nos va a servir para seguir asegurando el loop. Ponemos otro trozo debajo de la vía al final de la bajada. Este mástil no hace falta plantarlo, con fijarlo con silicona es suficiente. También ponemos otro mástil al final del primer loop. El siguiente raíl es una curva cerrada. Cortamos 16 laterales dejando 5 cuadritos del lado izquierdo sin cortar. Y doblamos la pieza de esta manera. Esta curva la unimos al final del segundo loop y la inclinamos para formar una horquilla. Ponemos otro mástil justo en la unión del loop y la horquilla. Cada mástil tiene que ser un poco más corto que el anterior para crear un poco de inclinación. La siguiente pieza es otro tirabuzón pero a la izquierda. Cortamos dejando 5 cuadritos de cada extremo sin cortar. Y le vamos dando forma a la pieza. Hasta que nos quede algo así.
La entrada y la salida las inclinamos para que queden en horizontal. Esta pieza la unimos al final de la horquilla tal y como se muestra. Y sujetamos el tirabuzón con un mástil plantado, igual que hicimos con el primero. Antes de fijarlo con silicona, tenemos que comprobar que la altura de las piezas es la correcta, para que la canica se deslice pero sin que alcance mucha velocidad. La siguiente pieza es una horquilla igual que la anterior pero más cerrada. Así que solo cortaremos 13 laterales. Esta horquilla se une al tirabuzón. Y a 2 cuadritos del extremo se fija el mástil del final del doble loop. Si lo dejásemos así, la canica se pararía en la curva. Pero si ponemos un mástil que eleve la curva, la canica termina el recorrido. Tomamos la medida y ponemos el mástil. La siguiente pieza es muy sencilla. Es una doble joroba y la uniremos a la horquilla. Para hacerla solo tenemos que doblar la vía un poco. Primero hacia abajo y luego hacia arriba, hasta que os quede algo parecido a nuestra pieza. La unimos a la horquilla y comprobamos que funciona dándole un poco de altura. A la doble joroba le uniremos otra horquilla, exactamente igual que la última. Y de momento ya hemos terminado con los raíles. Vamos a empezar con la cinta elevadora. Para hacerla necesitamos un tubo de cartón, como el de los rollos de papel de aluminio, de unos 2,5 centímetros de diámetro. Nos hacen falta 2 trozos de este tubo 1 centímetro más grandes que nuestra canica. Para cortar los rectos marcamos la medida. Buscamos un apoyo que nos deje el lápiz a esa altura y dibujamos la línea alrededor del tubo. Luego cortamos por la línea con mucho cuidado. Esta es una de las piezas y tenemos que recordar su diámetro para cortar las siguientes piezas. Son 2 piezas de cartón de 65 centímetros de largo, los 60 centímetros de alto de nuestro primer mástil más 2 veces el diámetro de nuestro tubo. El ancho es 2 veces el diámetro del tubo. Y las esquinas están redondeadas a 2,5 centímetros de radio. También cortaremos 4 círculos de cartón de 3,5 centímetros de diámetro, para que al pegar el tubo quede un borde de medio centímetro alrededor. Con estos círculos y los pedazos de tubo armaremos 2 carretes, de esta manera. Traspasamos los carretes con unos palillos redondos por las marcas que dejó el compás. Y le ponemos unas arandelas pequeñas de cartón.
Medimos el ancho total del carrete con arandelas y cortamos un cartón con ese ancho y un par de milímetros más. De largo tiene que tener 55 centímetros. En el centro de las piezas que cortamos antes tenemos que marcar el ancho de nuestro tubo. Desde el centro del cartón marcamos la mitad del diámetro hacia cada lado. En una de estas líneas pegaremos la pieza de 55 centímetros, uniéndolas con silicona por el interior y centrando muy bien las dos piezas. En estas esquinas pondremos los carretes. Pero primero pondremos unos topes en la otra línea que marcamos, en los extremos y en el centro, como veis en el vídeo. Estos topes tienen el mismo ancho que la pieza que pegamos en la otra línea, la de 55 centímetros. Antes de poner los carretes tenemos que fijar los palillos con adhesivo, pero en vez de centrarlos dejaremos 1 centímetro de palillo en un lateral y el resto en el otro. Y los pegaremos así. Los carretes los situamos en la cinta de esta manera. A continuación ponemos la tapa y la pegamos muy bien alineada con la otra parte. Los topes de detrás también. Una vez pegada, los carretes tienen que poder girar libremente. Para terminar el elevador le tenemos que poner la cinta, que en nuestro caso es de papel. Pegaremos trozos de papel de 2 centímetros de ancho uno detrás de otro, hasta que puedan dar la vuelta a todo el mecanismo y unir sus extremos. Dejamos las puntas del tamaño justo y las unimos con un trozo de cinta. Tenemos que pegar la cinta lo más tensa que podamos. Aquí podéis ver cómo funciona. Para que el elevador recoja las canicas usamos unos trozos del mismo tubo de antes. Cortamos unos anillos de la mitad del ancho de nuestras canicas, en nuestro caso 7 milímetros. Y de estos anillos cortamos unos trocitos un poco más anchos que la canica, de unos 2 centímetros como máximo. Pegamos estos trocitos centrados en la cinta con silicona termofusible, como se ve en el vídeo. Podemos pegar 4 o 5 de estas cucharas como mucho, para que la cinta no cargue con más de 3 canicas a la vez. El siguiente paso es hacer la rueda que moverá el elevador. La haremos con 2 círculos de 2 centímetros de radio y otro de 1,5 centímetros de radio, emparedados de esta manera. Si los atravesamos con un palillo, se pegarán bien alineados. Empaparemos el disco de en medio con adhesivo instantáneo para que sea más duro y áspero. Este disco lo pegamos al palillo que sobresale de uno de los carretes, teniendo en cuenta que las cucharas deben quedar mirando hacia arriba. Lo fijamos y comprobamos que funciona.
Por último, vamos a hacer una caja reductora. Esta caja transformará la velocidad de nuestro pequeño motor en potencia para mover el elevador. Para hacerla necesitamos 2 juegos de piñones compuestos por 2 círculos de 3,5 cm de radio y uno de 3 cm de radio, emparedados de esta forma. Los pegaremos como el otro disco y endureceremos el centro con adhesivo. También necesitamos 2 círculos de 1,5 cm de radio y uno de 1 cm de radio, con los que haremos otro disco que pegaremos al primero. Este disco también lo endureceremos por el centro. Atravesamos los piñones con unos palillos y los fijamos con adhesivo. Y cortamos 2 rectángulos de cartón de 7 centímetros de alto y 16 centímetros de largo, en los que dibujamos una línea a 4 centímetros del borde inferior y unas marcas que la corten a 4 centímetros de los laterales. Traspasamos estas marcas para introducir los piñones. Uno con la rueda pequeña hacia afuera y el otro al contrario. Pero antes de cerrar la caja le ponemos una arandela a cada lado a los 2 piñones. A una de las ruedas le enganchamos una bandita en la rueda grande y la ponemos en su lugar. Enganchamos esa misma bandita a la rueda pequeña del otro piñón. También lo colocamos en su sitio y comprobamos que funciona. Ahora enganchamos otra bandita al disco pequeño que nos queda. Otra al disco grande y cerramos la caja. Para que no se abra, la pegamos a una base un poco más ancha que ella. También le pegamos un trocito de cartón arriba. La goma que sale del disco grande es la que se unirá al motor. Por eso la base de cartón es más larga en este extremo, para poder fijar el motor a la caja reductora, centrando muy bien el eje y la rueda grande. Lo pegaremos con silicona termofusible, dejándolo bien fijo. Y en la punta del eje le pondremos un tope de cartón para que la bandita no se salga. ¿Os acordáis todavía del último rail que hicimos? Pues lo sujetamos con 2 pequeños mástiles y lo cortamos poco después de la curva. Y con el trozo que nos quedaba hemos hecho una pequeña rampa que conduce las canicas hacia el elevador. Este pequeño trozo de cartón sirve para que las canicas golpeen y no se salgan de la rampa. La rampa debe tener el tamaño justo para que las cucharas no la golpeen. Si al poner el elevador alguna de las cucharas no agarra bien las canicas, se pueden poner unos trocitos de alambre para que las sujete mejor. ¿Y dónde ponemos el elevador? Lo pegamos con silicona justo delante de la doble joroba, con la rueda hacia abajo y con un poco de inclinación para que quede cerca del primer rail que pusimos. Para que quede con esa inclinación usamos 2 mástiles en diagonal, uno a cada lado del elevador, y entre ellos 2 pegamos la caja reductora, también pegada con silicona y con la bandita que le sale del disco pequeño enganchada al disco del elevador. Para llevar el principio del rail al elevador tenemos que alargarlo un poco. Es mejor que nos sobre un trozo para cortarlo bien a medida. Cortaremos justo donde nos pida, sin forzar el rail. A continuación unimos el primer mástil y el elevador con otro trozo de mástil, a la altura justa para que el rail quede en su sitio. Retocamos la inclinación para que todo esté bien.
y ponemos un mástil que apoye en el otro, a 2 o 3 cuadritos del extremo de la vía. Retocando la inclinación y la altura, conseguiremos que las canicas caigan en el rail. Y lo más importante, que las palas no lo golpeen. Con las plantillas que os hemos dejado en la descripción del vídeo podéis decorar vuestra montaña rusa como esta. Este divertido juguete dejará con la boca abierta a tus amigos y amigas. Tiene elementos como las montañas rusas de verdad. Y si quieres puedes personalizarla con tus propios giros y piruetas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo. La pregunta oculta. En uno de los fotogramas de este vídeo hay escondida una pregunta. ¿La has visto? ¿Sabes la respuesta? Si es así, déjalo en los comentarios poniendo R2 puntos y la respuesta que creas que es la correcta. A continuación desvelamos la pregunta oculta del programa anterior, que se encuentra escondida en el minuto 2,40. Y es... ¿qué grita la araña cuenta chistes al final de cada vídeo? Y el primer comentario en dar con la respuesta correcta fue el de Marlon Romero. Un saludo y gracias por participar. Y ahora os dejamos con algunos de los comentarios que nos parecieron más originales. Con todos ustedes, la araña cuenta chistes. Hola, la verdad es que hoy no estoy muy chistoso. Mis jefecitos me abrieron mi propio canal, pero he tenido algunos problemas con la azafata. Por eso esta semana pues no pude subir vídeo. Para la semana que viene les prometo que les contaré muchos chistes. Y bueno, a mí solo hay una cosa que me anima y es contar los chistes que me contaron mis amigos de YouTube. Así que ahí tienen unos cuantos. El primer chiste me lo contó mi amiga Cristina MCSZ Solorzano. Y más que un nombre, parece un trabalenguas. Y dice, un hombre llama al 911 y dice, ayuda, ayuda. ¿Y cuál es su problema? 2 mujeres están peleando por mí. Y le repito, ¿cuál es el problema? Pues que la gorda va ganando. Pues no sé yo si la policía te podrá ayudar. El siguiente chiste me lo contó Luis Rojas Fuentes y dice, doctor, ayuda, confundo los colores con los números. Y el doctor dice, vaya marrón, por el culo te la hinco. Yo no sé si es que seré muy clásico, pero estos chistes modernos como que no los entiendo. El siguiente chiste me lo contó mi amigo Conrad Niederstein. ¿Y por qué no se ponen nombres normales? Y dice, 2 abuelas están sentadas en un sofá y una dice, se me ha dormido el culo. Y la otra le contesta, ya, lo he oído roncar. No sé por qué, pero con este chiste me acordé de mi suegra. El siguiente chiste me lo contó mi amigo Alejandro Cádiz y dice, entra la madre en la habitación de su hijo y le dice, castigado por ver porno en la computadora. Y el hijo responde, mamá, ¿cómo supiste si limpié el historial? Y dice la madre, sí, limpiaste el historial, pero el teclado no. Güey, dejaste las teclas pegajosas. Y bueno, ya no me quedan más chistes, pero si quieren que cuente los suyos, déjenmelo en los comentarios poniendo la palabra chiste, 2 puntos y su chiste. Y si les ha gustado el vídeo, pues déjenme su like, que no les cuesta nada. Y si todavía no se han suscrito a este maravilloso canal, ¿a qué esperan? ¡Suscríbanse! Y ya de paso, pues se suscriben al mío también, que está bien chido. Bueno, ya no les molesto más. Adiós, adiós, gracias, gracias.